Sean bienvenidos, queridos hermanos. Es un placer saludarles una vez más y poder estar compartiendo con ustedes un estudio de la lección para poder crecer en el conocimiento de Dios. Nos alegra poder dirigirnos una vez más a vuestros corazones, a vuestro razonamiento y poder compartir los conocimientos narrados en la lección de la escuela sabática. En esta ocasión estamos muy alegres de poder saludarles, esperando como siempre que Dios pueda bendecirles, pueda guiarles y que podamos aprender al máximo de esta lección que vamos a estudiar. En esta oportunidad tenemos la compañía del pastor Vicente que nos estará acompañando. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Luis. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes este programa maravilloso, esperando que todos los hermanos sean bendecidos con la proyección de estas lecciones. Muy bien, él nos estará acompañando en el estudio de esta lección y como siempre vuestro servidor Luis Argueta también estará aportando algunos conceptos relacionados con el estudio que vamos a tener. Queremos iniciar orando a nuestro Dios para pedir su dirección divina y que sea Él quien nos dé la capacidad de razonar adecuadamente y entender los conceptos vertidos en esta lección. Oremos a nuestro Dios. Dios de amor y de misericordia, gracias te damos, Señor, por la vida, gracias por los cuidados que nos tienes y también por permitirnos estudiar una lección más. Oramos para que podamos entender lo que vamos a estudiar, que los conceptos que hemos de leer en tu palabra puedan servirnos para comprender nuestra responsabilidad y asimismo para poder compartir con aquellas personas que no lo conocen. Oramos para que pueda dirigir este estudio y que pueda darnos también el Espíritu Santo para que a través de él logremos entender lo que vamos a estudiar. Guárdanos y ayúdanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Luego de haber hecho la oración a nuestro Dios, hemos de estudiar esta lección, recordando como siempre que el documento de la lección está en la descripción del video. Si ustedes gustan descargarlo, los invitamos a hacerlo. Y también si desean que les caiga la notificación para poder acompañarnos en el video en el momento en que se sube o se transmite, puedan hacerlo suscribiéndose al canal y de esa manera recibir las notificaciones de los videos que se van programando para poder estudiar juntamente con nosotros. Vamos a pasar, hermanos, al estudio de la lección. Hoy tenemos una lección muy importante, siempre basada al tema general, la sabiduría divina. Hoy estaremos hablando un poco sobre el conocimiento salvador. Ese es el título que vamos a tener en estudio. Hoy vamos a pedirle al pastor Vicente que nos colabore dando un comentario de este título y a la vez también dando lectura a la introducción que tenemos. Pastor Vicente. Muchas gracias, hermano Luis. En realidad, cuando leemos, mis hermanos, el título de esta lección, Conocimiento Salvador, me hace pensar que hay otro tipo de conocimiento que nos salva. Y literalmente podemos entender que hay sabiduría y ciencia humana que puede revestir al hombre, dotarlo de capacidades especiales, pero que no le alcanza para alcanzar la salvación. Conocemos nosotros muchas veces de ciencia, o muchos pueden conocer de tecnología y muchas otras áreas de la ciencia, un conocimiento bueno, avanzado. Pero sin embargo, no salva. Ahora, ¿cuál es el conocimiento que salva? Eso lo describe la introducción de esta lección, para lo cual queremos leerlo, que dice así: el que quiere hacer la voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Lo dice San Juan 7:17. Y el Espíritu de profecía nos dice: cuando quiera que los hombres traten de estar en armonía con Dios en sus palabras y acciones, por sabios que sean estos, están expuestos a errar en su comprensión de la Escritura, y es peligroso confiar en sus explicaciones. Cuando tratamos verdaderamente de hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo toma los preceptos de su palabra, hace de ellos los principios de la vida y los escribe en las tablas del alma. Son únicamente los que siguen la luz ya dada quienes pueden esperar recibir mayor iluminación de parte del Espíritu. Esto se presenta claramente en la palabra de Cristo. El que quiere hacer la voluntad conocerá de la doctrina. Entonces, mis hermanos,
podemos ver que no basta sencillamente conocer el Evangelio, no basta conocer de Cristo, conocer las Escrituras. Lo que hace énfasis aquí la palabra es que nosotros debemos practicar, tratar, desear hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros así lo hagamos, entonces entenderemos, y el concepto de la introducción dice que recibiremos más luz. Cuando menos dependamos de Cristo, bueno, aquí dice el escrito, estamos más propensos a errar. Y nuestros conceptos, nuestras opiniones, nuestras sugerencias van a ser erradas para poder edificar a la iglesia. Así que, mis hermanos, el consejo es, tratemos de cumplir, de practicar las verdades que hemos aprendido y solo así tendremos conceptos mucho más apegados a la realidad y al consejo de Dios. Amén. Bien, ese conocimiento, pastor, desea como objetivo principal salvarnos precisamente. Y es por eso que vamos a entrar de lleno a las preguntas. La pregunta número 1 dice, ¿qué condiciones deben cumplirse antes de poder recibir instrucción inspirada? ¿Cuáles son esas condiciones que deben ser respondidas y aplicadas antes de que nosotros podamos recibir esa instrucción o ese conocimiento salvador en nuestra vida? De acuerdo a la narración del verso que aparece en la lección, tenemos varios puntos. Quiero leerlo para luego destacar los puntos principales. Dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 35 y 36. Cuando el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los hubieres afligido, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. En este verso, hermanos, encontramos varios puntos que son un requisito, una condición para poder recibir la instrucción inspirada. Dios siempre ha tenido propósitos específicos con el ser humano. De acuerdo a Primera de Reyes, nos da 2 puntos principales que Dios quiere hacer con el ser humano. El primero, lo que dice, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo. Dios, el primer propósito principal es darnos el perdón, y eso siempre lo ha anhelado Dios. Pero a la vez que nos da el perdón, también desea enseñarnos. Por eso el verso dice, enseñarles el buen camino. A eso se refiere la pregunta cuando dice la instrucción inspirada, el recibir la enseñanza del buen camino. Dios anhela hacerlo, darlo al ser humano, pero antes pone condiciones. De acuerdo al verso tenemos 3 condiciones. Esas condiciones las da puntualmente el verso, y en la nota o el espíritu de profecía nos da la comparación o la semejanza para poder acoplar cada una de ellas. La primera que encontramos, quizás el orden cronológico no está en el verso de la manera en la que sucede, pero están los 3 puntos. De manera principal, la primera condición es confesar el nombre de Dios. Ojo a esa frase, confesar el nombre de Dios. No confesarle a Dios lo que nosotros hacemos. En primer lugar, ya en su momento viene ese punto, pero en primer lugar es confesar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Dar a conocer el nombre de Dios, poder exaltar el nombre de Dios. Es una demostración externa de lo que nosotros hemos creído de Dios. Eso es el primer paso, la primera condición, el primer requisito. Y la nota lo da a conocer como el verdadero conocimiento de Dios. O sea, dar a conocer el nombre de Dios es dar a conocer el verdadero conocimiento de Dios. Punto número 2. Decía el verso, y te rogaren. O sea, viene la parte de ahora, la oración, la petición, el rogar a Dios. Rogar va mucho más allá que simplemente pedir, Pastor Vicente, porque pedir es solicitar algo. Rogar es pedirlo, repetir, pero de repetir muy bien, de una manera consecutiva y perenne. En este caso, Dios pide como un requisito, una condición, luego de que ya hemos confesado su nombre,
que roguemos, que nosotros vengamos a pedirle, a exaltarle. Y en tercer lugar tenemos también volverse del pecado. Son 3 puntos que nosotros debemos tener muy en claro para poder recibir la instrucción divina. El volverse del pecado acá, hermanos, involucra el punto de la obediencia también, porque si ustedes leen el espíritu de profecía nos dice que debemos cumplir una ley. La ley nos muestra el pecado. Por medio de la ley también nosotros vemos qué es lo malo y nos motiva a apartarnos de ello. Aquí, Pastor Vicente, hay puntos que son bien destacables. ¿Nos colabora con uno de ellos? Sí, lo que quiero agregar a los 3 que ya mencionaste, es que no aparece literalmente en la lección, pero nosotros podemos entenderlo fácilmente. Hay un pasaje de la Biblia en 2 Crónicas 15:7 que habla de un requisito que es fundamental para poder recibir la enseñanza de Cristo. En este caso, dice, si se humillare mi pueblo, entonces, sobre el cual mi nombre es invocado. Esa parte es fundamental. Nosotros debemos entender también de que para poder recibir instrucciones de Dios, tenemos que ser humildes para reconocer nuestras incapacidades, que no podemos resolver los asuntos y que Dios está dispuesto a atendernos o a darnos la sabiduría necesaria. Solamente las personas que aceptan o que reconocen que no tienen esa capacidad de resolver, empiezan a recibir el auxilio, la ayuda de parte de nuestro Dios. Entonces, en ese sentido, creo yo que podía agregar ese comentario. Sí, segunda de Crónicas 7:14, Pastor Vicente nos habla de puntos que son indispensables. El humillarse involucra reconocer la condición. Una persona nunca buscará instrucción, nunca buscará el perdón si siente que no lo necesita. Entonces tiene que primero sentir la necesidad de un cambio, de obrar diferente. Luego vienen estos pasos, ya el confesar, el rogar, el orar a Dios, el pedirle y volverse del pecado, abandonar. En 2 Crónicas 7:14 dice, y se volvieren de sus malos caminos. Hasta entonces Dios, al cumplir esos requisitos, Dios comienza a obrar dando las 2 bendiciones que Él desea, perdonando los pecados y en el segundo aspecto también enseñando o trayendo a la vida la instrucción inspirada. En conclusión a la pregunta número 1, ¿qué condiciones deben cumplirse antes de poder recibir instrucción inspirada? Dijimos, en primer lugar, reconocer la condición. Número 2, confesar el nombre de Dios. Número 3, rogarle. Y número 4, apartarse del pecado o de las malas acciones. Tenemos la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice de la siguiente manera: ¿qué hace el conocimiento de Dios por aquellos que no lo aceptan? Pastor Vicente nos colabora con esta respuesta. Muy bien. Mis hermanos, podemos leer lo que dice Segunda Reyes en el capítulo 17, versículo 27 al 28, y encontramos lo siguiente. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habiten allí, e enséñenles la costumbre del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria, y habitó en Betel, y enseñóles cómo habían de temer a Jehová. Mis hermanos, quizá tenemos que hacer un pequeño panorama para poder entender el sentido de esta pregunta, porque resulta que en la época donde está narrando Segunda Reyes, según la Biblia y el comentario bíblico adventista, Sargón era el rey asirio de ese momento que gobernaba o que tenía el dominio sobre todas las naciones. Y resulta que alrededor del año 722, cuando él gobernaba, se le hicieron revueltas. Entonces él, para evitar las revueltas, sacaba gente de las ciudades y las llevaba a otras. En este caso, sacó a los de Samaria, a los israelitas, los sacó y los llevó para otros lados y trajo para poblar Samaria otras gente de otras ciudades como de Babilonia, de Cuta, de Iva, de Hamat y de Sefarvaim, dice la historia. Fueron gente que eran totalmente que no conocían a Dios y vinieron a vivir aquí en la tierra de Samaria, y resulta que la historia dice que Dios envió leones. Eso es lo interesante.
Dios envió leones y esos leones mataban a la gente que venía o que estaba viviendo allí. Ahora ellos vinieron y reconocieron que era por una razón. La historia dice que ellos dijeron, porque nosotros no conocemos la ley de este Dios, por eso nos está matando estos leones. Y al hacer la queja a ellos, viene el rey y hace venir, como dice el versículo, a un sacerdote que conoce la ley de Jehová, que conocía cómo adorar a Dios, y vino e hizo instrucciones a los que venían de lejos para que ellos pudieran conocer cómo adorar al verdadero Dios. Ahora, haciendo ese panorama de la lección o de la historia, podemos responder la pregunta: ¿qué hace el conocimiento de Dios por aquellos que no le aceptan? Podemos hablar de dos cosas. Primero, los que moraban en Samaria eran israelitas y ellos sí conocían el nombre de Dios y cómo adorarle, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo? Dios los sacó de ahí y los llevó a otros lugares. Pero a los que no conocían a Dios y no le aceptaban porque no habían tenido la oportunidad, entonces Dios les mostró las maravillas, les mostró cómo hacerlo y ordenó, le puso en el corazón al rey que trajera gente capaz, gente que conociera a Dios y les instruyera. Entonces eso es lo que entiendo yo que hizo o que hace Dios, el conocimiento para poder ayudar a aquellos que todavía no lo han aceptado por dos razones, digamos. Una, porque no quieren, y otras porque no han tenido la oportunidad de conocerle. Así que Dios les muestra sus maravillas, les demuestra que Él es el verdadero Dios y les hace aceptar su supremacía. Eso es lo que pienso. Así es. Y de acuerdo a lo que ha mencionado Pastor, hay dos grupos de personas que no aceptan a Dios, unos que conocen y no lo aceptan y otros que no lo aceptan porque no lo conocen. Y la magnitud de la acción es diferente para con ambos grupos. Usted mencionaba a los israelitas, el rechazar, el no aceptar a Dios y su instrucción divina les trajo un resultado. Para los que no le conocían y cuando les llegó el mensaje no lo aceptaron, también el resultado fue de otra manera. Pero siempre hay resultados. En conclusión a esta pregunta, ¿qué hace el conocimiento de Dios por aquellos que no lo aceptan? Aquellos que no conocen y le llega y no lo aceptan. Primero, lo que hace este conocimiento es mostrar las maravillas de Dios y les hace reconocerle como Dios superior. Y para aquellos que ya conocen y aún conociendo plenamente no lo aceptan, pues pasa lo que pasó con el pueblo de Israel. A los suyos vino, los suyos no le recibieron y por lo tanto fueron descartados en su momento debido. Así que hermanos, esta pregunta es bien interesante porque nosotros conocemos, Pastor Vicente, y al conocer tenemos una responsabilidad de aceptar o de rechazar, y ambas cosas traerán un resultado para nuestra vida. Pasaremos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice de la siguiente manera: ¿qué se debe hacer con el conocimiento que Dios da a su pueblo? Pastor Vicente, colabóranos también con esta respuesta. Muy bien. Siempre es importante, hermano, conocer un poquito del contexto de la historia. Aquí tenemos en escena al rey Josafat. Si nosotros buscamos la historia de Josafat, la Biblia dice que Josafat hizo lo bueno delante del Señor. Pero poquito tiempo antes de él estaba otro rey que se llamaba Asa, el cual, sin embargo, confiaba en Dios, pero no lo hacía de forma segura. Así que también en el lado de Israel no había sido conquistada todavía, y entonces este rey peleaba mucho con Asa. Entonces viene este Asa y en vez de pedir el auxilio de Dios, se va a pedir el auxilio del rey de Asiria. Entonces, en esa condición, cuando Asa reinaba, el pueblo no conocía a Dios. Descuidaba el estudio, descuidaba la preparación espiritual. Aquí entra en escena Josafat. Cuando Josafat entra en escena, se da cuenta de la pobreza espiritual que estaba viviendo el pueblo de Judá. Y dice la historia que en el tercer año, así dice Segunda Crónicas, al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benjail, Obdías, Zacarías y Nataniel y Miqueas para que enseñaran en las ciudades de Judá, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová
y rodearon por todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entonces, esto es maravilloso. Josafat se dio cuenta de que el pueblo estaba falto de conocimiento. Él encuentra el libro de la ley, lo lee, ve la importancia que tiene y entonces lo que hace con el conocimiento es enseñar al resto del pueblo, enseñar a las ciudades, respondiendo directamente la pregunta, ¿qué se debe hacer con el conocimiento que Dios da a su pueblo? Enseñarlo a otros, hermanos. Así como Josafat tuvo el conocimiento, no se quedó con él, sino que envió a sus ministros y fueron y dieron a conocer la ley de Jehová, que estaba, en ese tiempo estaba también escasa, o se había desconocido por todo el pueblo. Entonces eso es lo que debemos hacer también nosotros, es mi respuesta aquí, hermano. Muy bien. Por eso la educación en la página 277 dice, pastor, que la más elevada educación se encuentra en el servicio, el poder servir a otros. Y en este caso el rey se da cuenta que había una necesidad. Uno sirve cuando hay una necesidad. Y en este caso la necesidad era en cuanto al conocimiento, había ignorancia. Por ello es que se toma bien enseñarlo, compartirlo. Y es la conclusión de la pregunta, como ya lo decía, ¿qué se debe hacer con el conocimiento que Dios da a su pueblo? Se debe compartir, enseñarlo. Aprende más el que lo enseña, crece, como también aquel que lo recibe. Es una doble ganancia el compartirlo. Pasamos a la pregunta número 4, la cual dice de la siguiente manera: ¿quién imparte instrucción al ser humano? Para esta pregunta tenemos un verso bastante directo relacionado con la respuesta. Lo leeré. Nehemías capítulo 9, verso número 20 dice: y diste tu espíritu bueno para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste en su sed. En este verso hay varios puntos a poder acoplarlos al conocimiento o a la instrucción que Dios imparte al ser humano. En primer lugar, ¿quién es el que imparte el conocimiento? Es el Espíritu Santo. La nota nos dice que es una obra invisible, no la podemos ver, pero sí se está desarrollando en la vida de cada una de las personas. Cuando el conocimiento llega a una persona, esa obra que se está haciendo en el interior nosotros no la vemos. Más sí se puede notar a través de los resultados que se van dando. Dios obra en forma invisible sobre el corazón humano, dice Consejos para los Maestros, la página 361. Esa obra invisible es la obra precisamente del Espíritu Santo, la obra de ese ser que escudriña los corazones y arraiga el conocimiento de la verdad. Aquí tenemos, de acuerdo a esto, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Nehemías, que fue dado para enseñar. ¿Qué enseña? Ahí se nos dan dos simbolismos. El primero dice, no retiraste tu maná de su boca. El maná es símbolo de alimento. Y agua le diste en su sed. Estos dos puntos son relacionados siempre con el conocimiento, con la instrucción. El maná o el alimento está relacionado con la palabra de Dios, el alimento espiritual. El agua también está relacionado con el conocimiento de Dios, con la instrucción divina. Hay muchas profecías que las comparan y dicen, va a llegar un momento en el que los hombres irán errantes de mar a mar, buscando quien les predique y no lo hallarán. En ese punto se nos enfoca que la gente va a sentir hambre y sed, pero no va a ser hambre y sed de alimento literal, Pastor Vicente. No, de la palabra. De la palabra de Dios. Muy bien. Estos conceptos son los que trae el Espíritu Santo a la vida de la persona. Trae una instrucción, trae una obra de acuerdo al conocimiento que la persona va adquiriendo. Por eso nosotros estamos seguros y conscientes de que el conocimiento sí es importante. El conocimiento sí hace una función indispensable en la vida de la persona. Con el conocimiento nosotros sabemos qué vamos a hacer y qué no debemos hacer. Con el conocimiento recibimos una guía para poder seguir. El conocimiento lo adquirimos. El que nos motiva a aplicarlo ahora ya es la obra del Espíritu Santo. Así que quien imparte la instrucción al ser humano es el Espíritu Santo. Tenemos la pregunta número 5.
La pregunta número 5 nos dice de la siguiente manera. Pastor Vicente nos colabora. ¿Hasta qué punto se debe estar preparado a ser enseñado por el Señor? Bien, qué interesante resulta que nosotros comprendamos que por mucho que hayamos aprendido o por mucho que tengamos conocimiento, siempre va a haber un momento o va a haber un espacio para seguir aprendiendo. El salmista, bueno, es Job quien describe acá directamente. Él a través de una oración le decía a Dios, enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Job está reconociendo, a pesar de que Dios mismo testificaba de Job que era un hombre justo, piadoso, que no había otro como él en la tierra, pero el mismo Job está reconociendo que hay cosas que se le escapan, que había situaciones que no podía ver con claridad, y no porque estaba ciego, no porque no tenía conocimiento, sino que el conocimiento del ser humano es finito. Y, por supuesto, si nosotros tomamos nuestros propios valores o nuestros propios parámetros, siempre vamos a distar de la enseñanza del Señor. Lo que Dios desea literalmente es, según dice la nota en Consejo para los Maestros, que el propósito de la verdadera educación y disciplina de la vida es volver al hombre a estar en armonía con Dios. Ese es el concepto más importante de la educación. ¿Por qué desea Dios eso? Porque el hombre se ha apartado. Aunque seamos seguidores de Cristo, si nos descuidamos en nuestra relación con el Señor, van a caer a nuestra mente y a nuestro corazón sentimientos o ideas, pensamientos que no se van a pegar al consejo del Señor. Le pasó a Salomón, le pasó a los grandes hombres apegados de Dios, que cuando se sentían con bastante suficiencia propia y teniendo testimonio de que Dios los apoyaba, decidieron equivocadamente. Entonces, siempre nosotros debemos estar en armonía con el conocimiento de Dios, con la disciplina del Señor. Ahora bien, cuando nos pregunta hasta qué punto debemos estar preparados para ser enseñados, pienso yo, aplico acá, que hasta el punto de abandonar nuestros propios deseos, de estar convencidos que debemos abandonar nuestra propia vida, nuestras propias acciones, para poder dejar que sea Cristo el que nos instruya. Nosotros tenemos nuestra propia individualidad, pero a veces, aunque tengamos experiencia, no siempre vamos a tomar las mejores decisiones. Pero si estamos dispuestos a que Dios nos eduque, entonces abandonaremos ciertos proyectos, ciertos deseos que nos impiden estar en armonía con el Señor. Esa forma de proceder elevará nuestra manera de ser y, por supuesto, la moral se reflejará, la moral de Cristo se reflejará también en nuestra vida. Eso es lo que pienso, hermano. Y para ello, pastor, hay que estar dispuestos a dejarnos enseñar. Por eso Job decía, enséñame. Él especificaba que anhelaba el ser enseñado. Y como conclusión a la pregunta número 5, ¿hasta qué punto se debe estar preparado a ser enseñado por el Señor? Hasta el punto, nos mencionaba el pastor Vicente, de estar convencidos de abandonar lo malo y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. La pregunta número 6. Tenemos otro detalle muy interesante. La pregunta número 6 nos dice de la siguiente manera. ¿Qué conocimiento vital proporciona la relación con Dios? ¿Cuál es ese conocimiento vital que nosotros recibimos de parte de Dios al estar relacionados con Él? La pregunta anterior que nos respondía el pastor Vicente decía que Dios tiene un propósito y ese propósito es elevar al hombre y ennoblecerlo al punto de llegar a estar en armonía con Dios. Al relacionarnos con Dios, ¿qué se obtiene? ¿Qué conocimiento vital menciona? Para ello quiero leer lo que dice Salmos capítulo 16, versículo número 7, en la versión que aparece en la lección. Luego lo leeré en 2 versiones más para poder entender un poco mejor lo que es esta pregunta. Dice Salmo capítulo 16, versículo número 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseñan mis riñones, dice la versión que aparece en la lección. Cuando nosotros leemos diferentes versiones
Cada una de ellas nos da conceptos siempre relacionados a lo mismo, pero que nos hacen entender un poco más amplio lo que el salmista David quería dar a entender. Hay otra versión, la Reina Valera, por lo general la 1960, nos dice la última parte: aún en las noches mi corazón me enseña. Dice, también hay otra versión también de la Reina Valera, solo que en diferente traducción, podemos mencionarlo así, o diferente revisión, que dice en esa última parte: aún en las noches me reprende mi conciencia. Es los puntos que nos dan de acuerdo al verso que nosotros tenemos relacionado para esta pregunta. Las tres versiones concuerdan en algo en específico. Las tres hablan de algo interior. Tanto la versión que aparece riñones está hablando de algo interior, el corazón y la conciencia también nos habla de algo interior. En eso están en concordancia las tres versiones. Hablan de algo que no es exterior, hablan de algo que es nuestro interior. ¿Qué es eso? Es precisamente el conocimiento y el razonamiento. Pero razonamiento y conocimiento ¿acerca de qué? Acerca de uno mismo. En primer lugar, el conocimiento vital debe iniciar, hermanos, con el conocimiento, el poder conocerse uno mismo. Por eso nos dice la pregunta: ¿qué conocimiento vital proporciona la relación con Dios? El conocimiento de la palabra de Dios es uno. El conocimiento que puedo tener de mí de manera personal, ese es otro que debe ir relacionado. Una persona que no se conozca bien no va a ver necesidades que hay en sí. Por lo general, Pastor Vicente, nosotros en sí no nos preocupamos por conocernos a nosotros mismos. Nosotros actuamos y nos excusamos en decir: así soy yo. Y creemos que con eso basta y sobra, pero no es así. Nosotros debemos estar dispuestos y esforzarnos por conocernos a nosotros mismos. Decíamos en las preguntas primeras de esta lección: para poder recibir el conocimiento de Dios y la instrucción, primero uno debe conocer su propio error, su propia maldad, para poder sentir el deseo de arrepentirse, de cambiar, de ser diferente. Por eso es que en este caso David decía que Jehová aconseja y por ello debía ser bendecido, pero también que nosotros debemos estar dispuestos a, en nuestra conciencia, en nuestro, a ser también enseñado, a ser reprendido, a ser guiado para poder entender la voluntad de Dios. Pastor Vicente, ahí hay detalles también que debemos resaltar. Hay detalles que son muy importantes. ¿Nos colabora con ellos? Sí. Pienso yo, hermano Luis y hermanos, que el conocerse a uno mismo es un factor principal en la vida cristiana. De hecho, hay párrafos del Espíritu de Profecía que dicen que la conciencia es la voz del Espíritu Santo. Esa voz que nos hace sentir cuando actuamos bien y cuando actuamos mal. Si nuestra conciencia nos reprende, si a cada momento nos dice hiciste mal, eso implica que la conciencia está despierta y hay un conocimiento interior de nuestra flaqueza, de nuestra pecaminosidad, que nos hace clamar a Dios con más insistencia. Aquí podemos ver que ese conocimiento es el que salva, porque cuando la conciencia está cauterizada, dice la Biblia, ya no hay sentimiento de debilidad, ya no hay sentimiento de flaqueza y por lo tanto el ser humano se vuelve orgulloso, se vuelve autosuficiente, lo decíamos en la pregunta anterior. Cuando las personas ya se sienten con poder, con fuerza para decidir, sacan de sus decisiones a Dios. Y ya no lo involucran. Le pasó a Salomón, le pasó a David, le pasó a Abraham también y a muchos hombres de fe en el pasado. Pero me viene a la memoria ahora un pensamiento de la historia de uno de los hombres más importantes también de la Biblia, Moisés. La Biblia dice que fue un hombre instruido, capacitado científicamente, académicamente, preparado para ser un gobernador. Pero ese conocimiento no le servía para dirigir al pueblo de Dios. Tenía él que experimentar un conocimiento más personal de sí mismo. Y entonces Dios permite que vaya al desierto y lo que aprendió en 28 años, 7, 8 ciencias de Egipto,
en 40 años solo aprendió 2 cosas: a desconfiar de sí mismo y a poder poner su confianza en el Señor. Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Y qué es lo que produce eso? Nuestra conciencia. Porque ella nos va aconsejando, nos va limitando o nos va motivando según sea el caso. Así que el conocimiento interior es lo más importante en esta Así es. pregunta. Y el ejemplo que ponía Pastor de Moisés, cuando él llegó a conocerse plenamente, él se dio cuenta de su incapacidad. Y al darse cuenta de la incapacidad, él vio la necesidad de Dios. Vio esa necesidad de que Dios fuera el que obrara y no fuera su propia voluntad. En conclusión a la pregunta número 6, ¿qué conocimiento vital proporciona la relación con Dios? Proporciona un conocimiento interior o un conocimiento más profundo de nuestro propio. Amén. La pregunta 7 y la conclusión a esta lección nos dice lo siguiente: ¿con qué entusiasmo y convicción debe recibirse la sabiduría celestial? Pastor Vicente. Bueno, cuando nosotros comenzamos en un proyecto, siempre lo hacemos con motivación, con alegría, con un entusiasmo muy fuerte. Y eso implica que nosotros damos todo, nos esforzamos al máximo y sentimos cada progreso que vamos teniendo en el proyecto que hemos preparado o que hemos emprendido, nos va dando satisfacción y motivación para seguir. En este caso, nosotros también debemos reconocer con entusiasmo. ¿Con qué entusiasmo? Dice la pregunta, y con qué convicción. El Salmo 24, 4 y 5 nos dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, examíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. Ahora, mi hermano Luis y hermanos, creo yo que lo que debemos hacer nosotros es no perder el entusiasmo, estar siempre dispuesto a seguir recibiendo la enseñanza de Dios y por supuesto practicándola para que nosotros tengamos nuevos lugares, nuevas metas que alcanzar. Si nosotros nos conformamos con que, ya me leí este libro, ya me leí la Biblia, entonces nunca vamos a crecer más. Vamos a perder el entusiasmo, vamos a perder la fuerza espiritual y por lo tanto eso va a ser un decaimiento de nuestra capacidad espiritual. Pero si nosotros mantenemos el entusiasmo, mantenemos la mente siempre dispuesta a seguir siendo enseñada, hay motivación. Y yo recuerdo una frase muy interesante que puedo comentarla acá, de un hombre muy popular en el ambiente mundano, ¿verdad? Cuando decía él, le preguntaban cómo se sentía él, si era joven o viejo, y él decía: yo me siento joven, a los 82 años, me siento joven. ¿Cómo es que se siente joven? Sí, porque tengo proyectos, porque tengo cosas que hacer, entonces tengo planes. Entonces, si nosotros tenemos siempre motivación o hay algo al cual queremos escalar, siempre va a haber motivación. Vamos a tener que encontrar algo y Dios nos da esa facultad. Siempre va a haber con Dios de la mano alturas nuevas que conquistar. Siempre va a haber metas que alcanzar. Si nosotros nos descuidamos de la visión de Cristo, entonces bajaremos nuestro entusiasmo y nuestra capacidad espiritual se perderá. Así que, hermanos, así como David quería seguir siempre siendo enseñado por Cristo, nosotros debemos pedirle a Dios: enséñame más. Ya me aprendí una profecía, pues voy por la otra. Y me aprendí esta, voy por otra. Que siempre tengamos nuevas alturas que conquistar o nuevas cosas que realizar para Cristo. Así estaremos nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Una partecita de la nota dice: obtener un conocimiento de un plan divinamente ordenado debiera ser el objeto de nuestro primer estudio. Así que eso indica que nosotros debemos estar listos para seguir aprendiendo y no perder de vista el objetivo final, que sería nuestra salvación.
Amén. Muy bien, no ser conformistas. Así El es. deseo de seguir avanzando. Por ello, nosotros tenemos acá los dos puntos, Pastor Vicente, que usted mencionaba. El entusiasmo, la motivación con la que vamos a hacer algo y también la convicción, que es la seguridad. En cuanto a esta relación del conocimiento de Dios, la convicción la tenemos, que es la palabra de Dios, que es la segura enseñanza. Ahora, esa enseñanza, ¿con qué motivación nosotros la vamos a aplicar a nuestra vida? Es lo principal que nosotros debemos tener en cuenta. La conclusión a esta pregunta, ¿con qué entusiasmo y convicción debe recibirse la sabiduría celestial? Con el entusiasmo y la convicción, en primer lugar, de avanzar, crecer siempre, también de seguir aprendiendo y aplicar lo aprendido a la vida diaria. Amén. Así que, hermanos, esto es interesante como el conocimiento, en conclusión a esta lección, conocimiento salvador. El conocimiento trae salvación cuando lo aplicamos a nuestra vida. Solo la teoría no basta. Es necesaria, como lo hemos visto en esta lección, pero viene la parte de la práctica para que pueda llevarnos a la salvación. Que el Señor pueda ayudarnos a entender esto, a poder recordarlo siempre y a tenerlo en cuenta cada día de vuestra vida. Por lo demás, hermanos, finalizamos acá con el estudio de la lección, esperando que pueda servirnos, que pueda ayudarnos a crecer en el conocimiento de Dios. Finalizaremos haciendo una oración. Eterno y bondadoso Padre, que tu morades en el cielo, te damos gracias por permitirnos poder compartir estas preciosas lecciones con nuestros hermanos en distintos lugares. Ahora solo te pedimos que ese conocimiento salvador, el cual aplicado a nuestra vida, es capaz de transformar nuestras vidas y de encontrarnos con la salvación. Oramos por el perdón de nuestras culpas, para que tú perfecciones nuestro ser y nos des el Espíritu Santo, que transforme desde adentro nuestro ser y podamos un día contar contigo en las mansiones eternas. Oramos por todos nuestros hermanos que se conectan para poder compartir con nosotros estas lecciones. Oramos por sus familias y oramos para que pronto aparezcas en las nubes del cielo. Lo pedimos sin merecerlo, junto al perdón de todos nuestros pecados, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Luego de haber hecho la oración a nuestro Dios, queremos agradecerles por habernos acompañado en el estudio de la lección de la escuela sabática, esperando que pueda ser para vuestra bendición y que el Señor pueda guiarnos. Se despide de vosotros vuestro servidor Luis Argueta y también el pastor Vicente Ortiz. Muchas gracias, hermano Luis. Que el Señor bendiga a nuestros queridos hermanos y que nos ayude a aplicar estas lecciones en nuestra vida personal. Es mi deseo y un saludo para todos los hermanos. Amén. Bendiciones, Amén. queridos hermanos.